Buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una mesa más de diálogo y análisis visto bueno. Hoy, en esta mesa, Juan Carlos Ortiz. Como siempre, buenas noches, ingeniero, a todos los televidentes que nos ven. Déjame hacerle publicidad a tu periódico. Vamos a cumplir 67 años. ¿Ya? 27 de septiembre. 4 años menos que tú. No, 3. Señor licenciado. Un gusto a todos. Gracias por acompañarnos, por vernos y por comentarnos que nos ven, porque nos motiva. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Carmen Larrieta. Hola, ingeniero. Buenas noches a todos y gracias a toda la gente que realmente nos sigue cada semana a través de las diferentes plataformas. Y bueno, tenemos un invitado de lujo. Muchas José gracias. Luis Guevara, bienvenido. Muchas gracias, Luis, Carmen, Gerardo, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta noche y poder saludar a su auditorio. A mí me da mucho gusto que esté un Guevara con un Guevara. Para que se logre ver la diferencia Para que de se uno a logre otro. ver la ¿no? diferencia. No hay parentesco, ¿verdad? ¿Eh? No hay parentesco. No, cambia Hay el amistad, apellido, sí. mucha amistad y cambia, Bueno, pero lo cambia el vamos a ver apellido, ¿verdad? ahorita en Totalmente. el análisis, a ver si es suavecito, entonces. Observar. Pues, Pues, Juan Carlos. primeramente, José Luis, bienvenido. Yo no sé si te sacaste la rifa del tigre. Transporte es un verdadero dolor de cabeza, no solamente en Hidalgo, es en todo el país. El desorden en el transporte ha sido por toda la vida, dentro del poder que tienen inclusive los mismos concesionarios. Y bueno, Hidalgo no escapa a esta situación. Sí, efectivamente. Bueno, yo te diría, Juan Carlos, es una extraordinaria oportunidad de construir, es una extraordinaria oportunidad de hacer cosas nuevas. Así es como lo enfoco, así es como lo enfocamos todo el equipo que nos hemos incorporado a la Secretaría de Movilidad y Transporte. El gobernador nos está dando la instrucción pues, de hacer todo lo que tengamos que hacer para modernizar la Secretaría como un ente administrativo que es, mejorar sus procesos, sus trámites, pero también para modernizar lo que regula la Secretaría, que es todo el sistema de transporte del Estado. Eso, insisto, es un gran reto en diferentes ámbitos, lo es en el ámbito legal, lo es en el ámbito del diseño de política pública, lo es en el ámbito de combate a la corrupción, lo es en el ámbito de la socialización y el permanente contacto con concesionarios, con operadores. Y entonces, pues lejos de que sea algo que nos preocupe, nos ocupa. Efectivamente, a lo largo del tiempo en todo el país, el transporte ha ido perdiendo gobernabilidad. Nos encontramos con una autoridad que gradualmente se ha ido haciendo para atrás. Y hoy precisamente la idea es que la autoridad, en el caso del Estado de Hidalgo, vaya hacia adelante. Tampoco es nuestra intención, y nunca lo será, ver a nuestros amigos transportistas, concesionarios, choferes como adversarios. Los estamos enfocando como aliados, pero siempre teniendo claro que ellos tienen un papel, en este caso prestar el servicio público de transporte, y nosotros como autoridad tenemos otro. ¿Y qué tan es el de regular anquilosada y está normar. esta secretaría? Bueno, hay muchos retos, también hay avances, porque creo que cuando uno llega a cualquier institución, en este caso a la Secretaría de Movilidad y Transporte, lo primero que tiene que hacer es ver y conocer a profundidad lo que hay, lo que se está haciendo, rescatar lo bueno y detectar en dónde están las áreas de oportunidad. No se vale, en mi opinión, llegar a un lugar y pensar que todo está mal. Claro. Porque es quito tu ladrillo para poner el mío. Es correcto. Y eso no tiene sentido y se acaba convirtiendo en un ejercicio destructivo. Por supuesto. No, aquí hemos tratado de apreciar lo que se ha venido haciendo bien, que son muchas cosas a lo largo del tiempo, pero también claramente hay muchas cosas que se pueden hacer mucho mejor. Les pongo un ejemplo, la utilización de tecnologías, ¿no? No ha dado la Secretaría de Movilidad y Transporte y el transporte en el Estado ese paso tecnológico. Vemos que otros sectores, otras industrias hoy ya están utilizando las herramientas que ofrece la tecnología, por ejemplo, la tecnología, las famosas TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y las están utilizando y nosotros no las hemos utilizado. Eso, insisto, es, por ejemplo, una oportunidad que se presenta para nosotros, que nos toque en estos 4 años dar el cambio, el paso, el brinco tecnológico y llevarlo al sistema de transporte. Y así muchos casos. Pero ¿no sientes que está mal acostumbrado los choferes, los taxistas, los dueños de los taxis? Hay como
En una época se hablaba del pulpo camionero, hoy se habla de los taxis y después se va a hablar de otras 1000 cosas. ¿Qué hay que hacer para cambiar esa percepción? Me parece que como autoridad debemos de tener claro cuál es esa línea que no debemos de cruzar. Debemos es muy delgada, sí tener un diálogo permanente, debemos sí siempre escuchar. Voy a poner el caso, para el diseño de la nueva ley de movilidad y transporte, el gobernador nos dio la instrucción de platicar con los concesionarios, de platicar con los choferes. Recibimos casi 400 observaciones específicas sobre el texto que estaba planteando y eso nos permitió, insisto, enriquecer, sin dejar de lado el hecho, insisto, de no cruzar esa línea, porque a mí me toca regular y a ellos les toca ofrecer el transporte. Para meterlo Si en ellos contexto, acaban regulando y nosotros acabamos ofreciendo el Por servicio de supuesto. transporte, pues no estamos haciendo nuestro papel. Oye, José Aquí Luis, hay- nada más para meterlo en contexto, Sí. ¿cuántos operadores de taxis hay Mira, registrados? en el estado de Hidalgo hay alrededor de 30,000 30. unidades concesionadas de transporte público, en números muy generales. De esas 30,000, prácticamente 2/3 partes corresponden a transporte individual, taxis, y una tercera parte, alrededor de 10,000 unidades, corresponden a unidades colectivas. Eso es un número muy grande. Operadores, pues prácticamente cada unidad debe tener un operador. Lo único es que sí encontramos un proceso, sobre todo en las partes urbanas, de una rotación de personal. Es decir, hoy se sube uno, deja de ser operador y llega otro. Y ese es, por ejemplo, alguno de los retos que tenemos, porque para nosotros es muy importante, viene en la propia ley, sí hacer más sencillo el trámite, por ejemplo, de obtención del tarjetón, que es lo que requieren para poder operar una unidad de transporte público. Por un lado, hacerle sencillo el trámite en la parte administrativa, pero por el otro lado, contar con los elementos para estar seguros de que quien está al volante y lleva a 15 personas tiene y cuenta con las aptitudes necesarias para poderlo hacer. Entonces, por ejemplo, en ese equilibrio es un buen reto de política pública, cómo hacer más chiquito el trámite, pero por el otro lado, tener los elementos para que los operadores tengamos la seguridad, porque llevan Claro. vidas. Y eso a veces se nos olvida. Nos dicen muchas veces, ¿por qué estás haciendo operativos contra transporte pirata? ¿Por qué estás haciendo operativos revisando que las unidades concesionadas tengan el seguro? Pues porque lo que llevan son personas. No, y hemos Y visto porque hay unidades muchos que van ejemplos. en carreteras federales, ¿no? Federales y que estatales. dices, es todavía muchísimo más el riesgo, tienden más a meterle velocidad, entonces son personas las que van, las que corren riesgos en cualquier accidente de Efectivamente. mayores dimensiones. Antes de esto yo Sí. quería preguntarte, hasta hace 2 años, si no me recuerdo, que ya adquirió el poder de secretaría, lo que era el Instituto del Transporte. Así es. ¿Qué necesidades se tuvieron que ver para que pudiera transitar de un instituto a una secretaría? Bueno, La llegada de José Luis. a mí me toca ser el segundo secretario. exacto. Ahí está ya el parentesco, ¿eh? A mí me toca ser el segundo influyentismo. secretario. Pues claramente tiene que ver con, creo yo, con dos ejes fundamentales. El primero es magnitud. Un instituto como organismo público descentralizado Se ha cortado. quedaba ya limitado para la magnitud de lo De que lo que se implica tenía. todo el sistema de transporte, en el que ya no solo estábamos hablando de transporte convencional, que es el que siempre hemos conocido, los taxis, las colectivas, sino ya también de transporte masivo, en el caso concreto del Tusobús. Entonces, ya un instituto de transporte ya no lo podía hacer, de tal suerte que se diseñaron 2 organismos públicos descentralizados, uno que es el del transporte convencional, uno que es el de transporte masivo, pero claramente estos 2 organismos no podían estar aislados y entonces, digamos, se colocan dentro de la esfera de una Secretaría de Movilidad y Transporte. En mi opinión fue una muy buena decisión de política pública, además muy conveniente porque soy el secretario, entonces Claro. me dio mucho gusto, claro está, pero me parece que es una buena decisión. Aquí la clave está en cómo articularlo Ok. y cómo tener una visión integral y estratégica de hacia dónde queremos que vaya el transporte. Hoy, además, le agregamos un componente que además es fundamental y que viene en la nueva ley, que es la parte de movilidad. Es decir, ya no solo estamos debiéndonos enfocar transporte. en la parte de transporte, que ha sido lo que siempre ha venido haciendo, sino en la parte de movilidad. Y la movilidad es algo muchísimo más amplio, que conlleva muchísimos más temas y que además nos va a permitir tener, insisto, una visión mucho más integral. Y les pongo un ejemplo. Hoy en la nueva ley de movilidad y transporte definimos la prioridad, pues el peatón. El peatón. En segundo lugar,
el ciclista. En tercer lugar, aquellos usuarios de transporte público. En cuarto lugar, los permisionarios y concesionarios de transporte público. Y hasta en quinto lugar, digamos, abajo de la pirámide, el transporte particular, el vehículo particular, porque antes estaba invertida la pirámide, ¿no? Y entonces toda la política pública se diseñaba pensando en el automovilista. Cuando, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, tenemos que más del 70% de la población se mueve a través del transporte público. Claro. Entonces, como que no estaba funcionando muy bien. Y lo vemos en nuestras ciudades, lo vemos en los municipios. Caminemos un municipio y nos vamos a dar cuenta que Bicicletas se y privilegia camionetas. al automovilista. Las banquetas no están funcionando bien, los cruces peatonales, tenemos muy pocas ciclovías, las que tenemos están poco articuladas, tenemos ahí un área de oportunidad. Y hoy cuando vemos otras ciudades, y no pensemos solamente en esas ciudades nórdicas, ¿verdad? Porque a veces decimos las ciudades modernas, las que están en... No, hay otras ciudades de América Latina que ya tomaron decisiones y en las que ya están trabajando fuerte con esta situación para poder dar movilidad. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico, si tiene algún comentario que hacernos, vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Bueno, pues seguimos con un tema que cuando lo escuchamos se oye fuerte, cuando nos lo explica José Luis, aunque sea mi tocayo, creo que la gente le va a interesar mucho, porque hay muchos comentarios sobre esto. No es tan fácil desglosar el tema, pero vamos a intentarlo, Gerardo. Sí, sobre todo que ha habido esfuerzos del gobierno estatal por regularizar el transporte público en el estado. A mí me tocó participar cuando trabajaba con el licenciado Jesús Murillo en un programa de regularización en todo el estado, pues a la Huasteca, a varios lados. Y es un ámbito muy especial. Era un problema para el estado, pero no tan grande como hoy lo es. Y yo voy a hablar de un tema que pues todos los que circulamos en las calles de las ciudades padecemos, ¿no? Que son lo masivo del transporte público, que se para donde se les antoja a medio carril, que yo entiendo que es competencia de los tránsitos locales. Pero yo creo que es necesario replantear las rutas del transporte público. Yo voy a hablar de caso Tulancingo porque vivo ahí Lo padece. lo padezco. Ahí tienes a tus fans. De repente en una calle, Avenida Juárez, que es la principal del municipio, de la ciudad, pues van 8 transportes públicos por un coche, porque todos los transportes ahora pasan por Juárez o por una avenida. Como que antes tenían sus rutas bien delimitadas, ahora hacen bases donde a la vueltecita de Juárez hay 4 bases alrededor. Es caótico, se paran así no dejan pasar porque el otro no avanza, todos por la misma calle. Entiendo que ha aumentado el parque vehicular, pero también entiendo que en lugar de darle servicio periférico a la ciudad, pues todos van por donde creen tener mayor pasaje. Llega a ser a veces incluso ya poco negocio para los propios taxistas. Y la otra parte, la de las tarifas. En Tulancingo muy fácil que un taxi le cobre por 5 cuadras 40, 50, 70 pesos. No, es un escándalo lo que cobran. Si uno se baja del camión, lo deja antes de la terminal y va a 4 cuadras, 50 pesos mínimo. O sea, el cobro es alto. Eso ha provocado pues, que menos gente tomen taxis. Entonces está el transporte colectivo. Pues el transporte colectivo se han ido metiendo todos por la calle de Juárez, todos por la calle de Libertad, todos por la calzada, como que han tomado las rutas más cómodas y hay zonas de la ciudad que deberían replantearse, que hay que comunicarlas, que no se comunican, pues porque a lo mejor no es tan buen negocio para las gentes. Entonces, la pregunta es, ¿la definición de las bases a quién le corresponde? ¿Al ayuntamiento o a la secretaría? Sí, las bases, Gerardo, corresponde determinarlo al municipio. El municipio. En coordinación con nosotros. Las rutas las determina la Secretaría de Movilidad y Transporte. A ver, tu pregunta es muy pertinente.
hoy nos encontramos, no solo en Tulancingo, Sí, en todos lados. en todos los municipios, nuestros centros se van Saturados. saturando Sí. precisamente de transporte, hay poco orden, como tú mencionas, pero además ahí hay un elemento que comentaste que me parece que es muy importante de tomar en consideración. Esto incluso acaba perjudicando al propio concesionario. Ya los está perjudicando. Ya les está, entonces, Sí. este desorden que puede haber en algunos casos, afecta a todos. A todos. Le pega al concesionario, le pega al operador, le pega al ciudadano, y cuando le pega al ciudadano, pues nos pega a la autoridad, porque no le debe de pegar al ciudadano. Precisamente estamos en un proceso muy interesante que les quiero compartir, que es la nueva ley de movilidad y transporte nos marca una figura que es la estrategia integral de movilidad y transporte. Debemos construir una estrategia integral. ¿Cómo vamos a construir esa estrategia integral de movilidad? Pues como cualquier estrategia tenemos que empezar por contar con un buen diagnóstico. ¿Qué tenemos? ¿Cómo está funcionando? Claramente lo que dices de los centros es un tema que tenemos detectado, tenemos que hacer ajustes para que funcione mejor. Las rutas que tenemos están actualizadas o debemos actualizarlas, debemos ¿Son viables o ampliarlas. no? El eterno tema con el transporte, más concesiones, menos concesiones. El conectar a las ciudades eh, periféricamente, ¿no? esas Rutas. preguntas nos lo tiene que responder la ingeniería. Esa pregunta nos lo tiene que responder la propia ciudadanía para que nos diga cómo quiere que funcione su transporte. No deben ser preguntas que contestemos con un criterio político, por ejemplo. Y desde el escritorio. O de atrás del No debe de ser escritorio, claro. una cuestión que nosotros, los grandes ingenieros en un escritorio que no han ido, eso no puede funcionar. Sin embargo, hay cosas buenas, secretario. Sí. Por ejemplo, en Tulancingo hay, en San José, en la zona del municipio de Tulancingo, hay una línea de transporte que de las 7 de la mañana a las 8, los niños no pagan. Entonces es una línea que beneficia a los padres de familia de la zona que tienen que ir al centro, Sí. a las escuelas. Y igual a la salida, a una hora de la salida, no, de regreso, no pagan. Pero la gente en correspondencia esperan esos camiones de esa línea para usar transporte durante el día. Entonces, creo yo que les ha funcionado el esquema de darle ese servicio a la población que tiene 3, 4 hijos, pues es Es un apoyo. un apoyo importante. Y yo he estado observando, me llamó la atención, observando y le pregunto a personas que colaboran conmigo, oiga, sigue, ¿y qué hacen? Estamos esperando que pasen otros, se van esperando esto. Y en el día correspondemos con ellos pagando, esperando esos para pagar los servicios. Entonces, programas como estos, yo he visto que ha dado un resultado muy bueno para la propia línea, colaborar, cosas también positivas que hacen los transportistas, ¿no? Sin lugar a dudas, decía yo. Entonces, primero vamos hacia un diagnóstico integral del transporte en el Estado que nos permita delimitar hacia dónde queremos ir, con toda claridad, ruta por ruta, municipio por municipio, y a partir de ahí poder tomar acciones y poder tomar decisiones, porque no queremos improvisar, el gobernador no quiere. ¿No se han Número perdido uno. 2 años en esto? No, de ninguna manera. Yo creo que ha Pero habido apenas avances. están proyectando esto. Bueno, a mí me toca hoy hacer esto. Al anterior secretario claramente le tocó la transición entre esos institutos, ¿verdad? Y la secretaría. Creo que lo hizo bien. Y a mí, ahora como secretario, pues me toca esto que estamos platicando, que es generar una estrategia integral de movilidad que nos pueda solucionar y que podamos tener una visión del transporte del Estado de largo plazo, hacer el cambio tecnológico, transformar la Secretaría desde el punto de vista de procedimientos, trámites. Estamos, por ejemplo, ahorita ya en la parte de reingeniería de todos los trámites. Tenemos que hacer los trámites chiquitos, pero hacerlos, insisto, de forma adecuada, no por hacer un trámite más fácil, eso haga que lo hagamos mal, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso. Esas experiencias que comentabas, Gerardo, hay muchas, y mira, de ahí podemos abrevar. Yo he platicado con transportistas de la región huasteca, pues prácticamente de todo el estado, y hay líneas, por ejemplo, en las que los requisitos que ellos piden para los operadores son incluso más estrictos que los que pide la ley. Ellos tienen operadores siempre uniformados, tienen ciertas atenciones con la gente, tienen un reglamento. cuidan el vehículo. Cuidan el vehículo. El uso de camionetas para transporte es decir, es una realidad en la Huasteca. es una claro. realidad. No podemos exigirles vehículos, su realidad son camionetas en la parte trasera y es una gran, hay una gran comunicación en toda la región. Sí, porque aunque pareciera que no, Gerardo, nos encontramos con que hoy en el estado hay muchas comunidades que no tienen transporte.
Y eso es algo que se nos olvida porque estamos en las ciudades. Claro. Y lo van Pero improvisando, hay ¿no? comunidades en las que hay transporte una vez a la semana, 2 veces a la semana, o incluso no hay transporte. Entonces, el transporte público no puede ser un artículo de lujo. Es un derecho, incluso ya es un Para derecho la salud, fundamental, el imagínate un derecho a la enfermo. movilidad. Entonces, Y es la obligación de un gobierno. es precisamente generar las condiciones Claro. para que todos, sin importar su condición económica, sin importar la condición geográfica en la que se encuentren, puedan tener el derecho a la movilidad. Ahora bien, hoy en la nueva ley de movilidad y transporte tenemos una figura que es la de transporte comunal indígena. Es una figura que es única a nivel nacional, que es para el transporte que tiene como origen una comunidad indígena, porque les queremos acercar también la movilidad y les queremos acercar el transporte. Una concesión beneficiosa, que tenga un costo mucho menor. Por supuesto va a tener limitaciones, porque no queremos que eso sea sujeto a otro tipo de cuestiones, como la especulación en el tema de concesionamiento, pero limitada para eso, pero los vamos a apoyar, porque no podemos cerrar los ojos a sus necesidades. Claro. Y si nosotros cerramos los ojos, ¿qué es lo que pasa? Pues alguien llega y les da el servicio. Cuando nosotros no actuamos, todo como en Dejas todo, y abierta como, la en como posibilidad. en la política, como en la economía, Entran- todos los espacios se ocupan. Claro. Si no hay un concesionamiento legal y hay una necesidad del transporte, alguien llega y lo ofrece. En muchos casos es un vecino el que ofrece el servicio, pero también en muchos casos también tenemos organizaciones que detectan ese tipo de huecos y ahí se meten. Acabas Son de dos tocar casos un tema muy diferentes, importante, los piratas Sí. en el transporte. ¿Sigue habiendo pirataje en el estado de Sí, hay transporte pirataje. público y de lo que es taxis? Hay pirataje tanto de transporte colectivo como de taxis. ¿Y tiene estimado cuántos? Pues digo, son piratas, ¿verdad? Pero no es fácil. digamos que no es fácil, pero sí hay varios cientos de ellos. Varios. cientos. Varios cientos. Estamos hablando de 200, 300. Yo diría que más, y lo que les puedo compartir es que hemos Pachuca estado nomás. llevando, en Pachuca prácticamente no lo hay. No hay. Ha Pues llegado, está más o sea, controlado. lo cual no significa que cerremos los ojos. Aquí y el que nos coco es cobren. los que se meten de fuera, ¿no? Es que Estás- todo el mundo quiere tener Sí. un taxi metropolitano. Pero permítame platicarte de los piratas. Sí los hay. Nosotros no podemos cerrar. Si ahorita nos están, y estoy seguro que nos están viendo operadores y nos están viendo concesionarios y la propia gente, y si yo dijera que no hay piratas, dirían, José Luis Guevara está Claro. diciendo una mentira. Sí los hay. Ahora, ¿qué estamos haciendo para combatirlos? Pues estamos llevando a cabo, de entrada, operativos. Hoy estamos cambiando el enfoque de los operativos. Ya no les avisamos, son operativos sorpresa. Incluso nuestros propios inspectores no saben a dónde Oye, van. pero ¿cuántos han detenido en estos operativos? Pues llevamos ya varias ¿Cuántos? decenas, hicimos, por ejemplo, hace algunas semanas un operativo en Tula, nos apoyó la Secretaría de Seguridad Pública, hacemos operativos ya con inteligencia, no llegamos y nos paramos a ver qué sucede, sabemos a lo que vamos y nos trajimos varias decenas. Lo mismo pasó en Tizayuca y vamos poco a poco. Pero esa no es la única forma de poderlo combatir. Vamos a hacer una pausa y ahorita nos sigues platicando. Recuerda, está con nosotros el secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara. Recuerda, si tiene algún comentario que hacer en nuestro correo electrónico, vistabueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Bueno, pues estamos llegando ya a la mitad del programa y cada vez se vuelve más interesante, José Luis. Qué bueno, esa es la idea. A mí me da la impresión de que ahora sí estás aplicando mucho todo lo que has estudiado, porque a mí me consta que todo tu tiempo lo has aprovechado para estudiar. Muchas gracias, Luis. Sí, creo que Cuando no hace grilla. es una oportunidad de... Cuando no hace grilla. Es una gran oportunidad de servir. Como lo comentabas, Juan Carlos, ¿te sacaste la rifa del tigre? No, yo lo veo como una oportunidad personal, profesional. El gobernador nos dejó muy claro que quiere transformar esto y me da mucho gusto poder ser parte de un cambio, no solo un cambio estético, estoy hablando de un cambio de fondo. Hoy estamos, por ejemplo, cambiando el rostro de la Secretaría. Queremos que quienes están cerca de nosotros sepan, por ejemplo, que no toleramos la corrupción. Es un tema para nosotros importantísimo porque, con toda claridad se los digo,
desafortunadamente por mucho tiempo ha habido esa percepción de corrupción hacia las instituciones de regulación del transporte y queremos dejarlo claro, no hay corrupción. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, nadie necesita dar más que lo que tiene que pagar en la caja para sus trámites y por favor ayúdenos cuando hay algún tipo de caso, por favor repórtenlo. Hoy hemos colocado en la Secretaría, si van, dicen que tengo mi Big Brother en la oficina, sí, estoy lleno ya de cámaras, me perdí la televisión, ahora estamos llenos de cámaras. Estamos colocando estas cámaras de videovigilancia, no solo en Pachuca, en las otras 6 regiones que están fuera de Pachuca. Estamos colocando nuestros timbres, que es un programa que empezamos hace 2 meses, por medio del cual la ciudadanía, es una placa muy grande que dice que si no te atienden como te mereces, toca el timbre y el secretario te atenderá. La ciudadanía toca un timbre, se activa una cámara, funciona a través de internet y yo en una tableta les puedo responder y de inmediato vamos en su apoyo. Claro está, muchas veces estoy en la secretaría y va mi equipo, ya hay un procedimiento para atenderlos. ¿Qué queremos? Que la gente sepa que estamos para servirles, que la gente nunca se sienta sola. A mí me da mucho coraje. Que se acerquen. Me da mucho coraje, Luis, y nos da mucho coraje enterarnos de que a alguien tratan mal, de que llegan a hacer el trámite, no los voltean ni a ver, les buscan el error en la coma para hacerles la vida de cuadritos. Eso no debe de ser. Nosotros estamos para servir, estamos para apoyar, lo debemos de hacer de forma como debe de ser, gratuita, por una vocación de servicio, porque eso también es importante en una secretaría en la que hay contacto con tantos miles de personas. Y es algo que tú traes muy marcado. Nos gusta eso. Sí creemos en el servicio, sí creemos que de todos los servidores deben tener esa vocación y nos ha tocado servidores que no la tienen y ya no están en la secretaría y seguramente va a seguir pasando, puede pasar y se van a seguir yendo porque aquí nadie puede estar fuera de eso. Al principio comentaste que hay que tener mucho cuidado porque ahora van a atender más al peatón. Y en México, en la Ciudad de México, el peatón tiene número 1, pero ya no hay lugar para los coches privados. Sí, efectivamente, Luis. Y si te bajas y no ves el carril de las bicicletas, fácilmente te atropellan. Muy fácil. Entonces, algo que podía ser muy bueno se está convirtiendo en un serio problema. Sí, efectivamente, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para la movilidad. Creo que hay que darle espacio a los técnicos. Mira, yo no soy ingeniero. De diseño, ¿no? Pero es cuestión de diseño. Tiene que haber análisis, tiene que haber además socialización. De repente en la Ciudad de México, muy bien lo dices, vemos cómo aparece una ciclovía, nadie se enteró que le iban a poner, los comerciantes están en contra, los prestadores de servicios están, todo el mundo está en contra, nadie lo usa. Nadie lo usa, digo, lo vemos en diferentes zonas. ¿Por qué? Porque no hay esa conciencia de que la política pública debe de estar cerca de la gente. Debe de hacerse claro con criterios técnicos, pero también se debe de socializar. Pues aquí en Pachuca con los parquímetros es un ejemplo. Bueno, muy bien ilustrativo. El tema de parquímetros debiera tener un enfoque diferente, en mi opinión. Sí. No quisiera manifestarme a favor o en contra, pero en sí mismos una política de parquímetros no debiera ser mala. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se ejecuta? Pues ahí está la cuestión. Sí, ahí está a los que nos gusta el tema de diseño y de ejecución y de evaluación de política pública, pues sabemos que en la ejecución está verdaderamente lo complejo. En el escritorio todo ser muy bien. Todo se puede, pero ¿cómo lo vas a ejecutar? Pero sí hay una regla clara. Cualquier cuestión que tenga impacto en la ciudadanía, que tú no socialices y no consultes de alguna u otra manera, no va a funcionar. Oye, José Luis, en cuestión de la movilidad en las carreteras de todo el estado, ¿hasta dónde tiene injerencia la Secretaría que tú representas en cuestión de los transportes federales o de los camiones trailers de doble caja, el transporte también público que tiene en zonas conurbadas? ¿Hasta dónde ustedes pueden entrar ahí? Bueno, aquí es muy importante, es una extraordinaria pregunta, Carmen, que la gente sepa que habemos fundamentalmente 2 autoridades regulando transporte. La primera de ellas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Ellos regulan al autotransporte federal, las líneas que conocemos, no quisiera mencionar alguna, pero las líneas de transporte federal, regulan el transporte también de carga federal y otros transportes. Nosotros regulamos los taxis, los colectivos, regulamos el Tusobús, que es el transporte masivo, pero eso no significa que haya una pared en materia regulatoria. ¿A dónde voy?
Cuando, por ejemplo, pasa un autobús de pasajeros federal por vías estatales, nosotros sí lo podemos regular y podemos revisar que esté cumpliendo con nuestras normas estatales. Nada más revisión. Bueno, no, ¿Sanción reducción también? y sanción. Ah, De hecho, ok. quiero platicarles que últimamente hemos reactivado, tenía mucho tiempo que no se hacían operativos de supervisión de transporte federal en vías estatales. Lo hemos estado haciendo porque teníamos muchas quejas de diferente naturaleza, desde violación de rutas en las que el transporte federal se mete a donde no debe, ya sea ascenso y descenso donde no debe, y le quita pasaje a nuestros concesionarios, pasando por altas velocidades, por muchas otras cosas. Y hoy hemos restaurado esos operativos, han sido, por cierto, muy exitosos. Eso nos ha logrado que nos hemos vuelto muy populares entre el autotransporte federal, porque pues de repente no nos gusta que nos regulen y no nos gusta que nos pongan en orden, pero pues si la gente nos está pidiendo y claramente tenemos los elementos, lo vamos a hacer. De la misma manera que estamos haciendo, por ejemplo, operativos en fin de semana, cuando ya los operativos se habían dejado en fin de semana, como si el transporte sábado y domingo no existiera, o en las noches, Luis, porque nos encontramos que fuera de los restaurantes, de los bares, donde pues la gente los sábados sale, pues nos encontrábamos y nos hemos encontrado que ahí es donde salen muchos taxis que tienen algún tema de irregularidad, que no cuentan con seguro. Y que aparte que no traen cobran hasta a tarjeta. veces lo doble, ¿no? Que Por cobran. ser de noche. Sobre el tema de tarifas, ahí sí le diríamos a la gente, cuando haya un exceso, 01800 503 2002, esa es la línea. Pero ¿cómo saben la tarifa? Bueno, la tarifa debe de ir pegada, pegada en la en el ventanilla, vehículo, ¿no? en el caso de los taxis, debe de estar pegada, en el caso de los colectivos, la tarifa es de 9 pesos, no debe... Hay una queja reiterada con los tercera edad. sí. Yo no soy usuario del transporte colectivo, pero sí me dicen, por ejemplo, que cuando hacen valer, que son gentes del INAPAM, con la credencial del Sí. INAPAM de tercera edad, que no les hacen el descuento. No, esto aquí no aplica, no es horario de aplicación. Entonces, se niegan muchos a hacer el descuento. Deben hacer un descuento. Sí, hay un Siempre y cuando haya un convenio. Exacto. Hay un descuento del 50%. Ese descuento debe de ser en una unidad colectiva hasta 2 personas. ¿sí? Hasta eso. Si en caso de que no, la siguiente los puede tomar, porque debemos encontrar, insisto, 2 personas en la unidad. en la unidad. Ah, El equilibrio. Debemos encontrar un equilibrio. Claro, y también debemos de pensar en una cuestión que es la matriz financiera del concesionario. Claro. Es decir, debe de haber un equilibrio para que el propio concesionario pues también tenga una rentabilidad adecuada. A ver, estamos viendo, la tarifa actual lleva vigente desde enero de este año. Pero de enero para acá se ha incrementado los combustibles, que es el principal insumo del Pero ya transporte. va a bajar la gasolina. A ver si baja también el transporte, ¿no? Esperemos que baje la gasolina y seguramente si baja la gasolina nosotros también haremos un ajuste de la tarifa, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Debemos también de cuidar al concesionario y debemos de cuidar al usuario. Nos encontramos con que cuando no hay reglas claras, por ejemplo, lo que hace el concesionario o el operador simplemente no se para, le hacen la parada y no lo levanta. Y eso tampoco se vale. Entonces, de alguna manera venía una discriminación, porque no está regulado. Entonces, con las reglas claras, que son como las tenemos ahorita, debe de funcionar. Y vuelvo a insistir, también sabemos que no siempre ¿Hay funciona. tarifas nocturnas? En el caso de taxis, sí. Ah, ok. En el caso de ¿Qué taxis, tanto incrementa? prácticamente un 10%. Ok, para que la gente sepa que Así la tarifa nocturna de qué hora a qué hora se Bueno, considera. pero eso es la autorizada, la realidad es otra cosa. Es a lo que a voy. ver, yo aquí diría, en los tarifarios está muy claro, lo importante es que la violación de tarifa no solo se da en la noche, se puede dar en cualquier momento del día, pero la gente tiene que denunciar, Pero tiene que tener información, ¿eh? ¿de acuerdo? Estos Ese detalles, es un área de oportunidad. Estos detalles, por ejemplo, No se conocen. No se conocen. No se conoce. Sería interesante una campaña de parte de Muy ustedes bien. con el número del teléfono para poderle argumentar al taxista pues, si está cometiendo un abuso. Porque es en beneficio de ellos mismos, ¿eh? A Oye, medida José que Luis. aplique sus Sí. tarifas adecuadamente, más gente va a tomar taxi, va a privilegiar. Pero sí son... Oye, José Luis, una Sí. constante en el transporte, en el servicio de transporte público, es los asaltos. Ese es el talón de Aquiles que tiene en este momento la secretaría que tú representas. Y en algunas ocasiones, esporádicamente, los asaltantes están en combinación con los que manejan el transporte. ¿Qué se está haciendo para reducir los asaltos a los usuarios del transporte público? Yo aquí te comentaría, Juan Carlos. En primer lugar, es importante sí acotar un poco. No es una constante.
Sí tenemos incidentes, todos ellos desafortunados, cualquier cuestión de inseguridad que Con se uno cometa en ya- el Pero transporte no público, debería de haber ninguno. no lo minimizamos, pero sí es importante que nos identifiquemos en un espacio en el que el transporte público en el Estado de Hidalgo, en términos generales, es un transporte seguro. Bueno, ¿cuántos Esos- asaltos ha habido ahora, en los de últimos, esos en las últimas asaltos, semanas? No, y nos encontramos con días en los que en un día hay 2, ¿no? Estamos hablando de 30,000 unidades concesionadas. Estamos hablando de hasta 2 millones Bueno, y de les personas han pegado que se a pueden los mover. choferes de los taxis también. Efectivamente. Vamos a un Entonces, corte. Vamos a hacer una pausa. Claro, Por favor, y vamos continuamos. a nuestro último bloque. Recuerda, estamos con el secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Pues estamos llegando ya a la parte final del programa. Te vamos a invitar a un segundo Sí, porque programa. nos falta cuando mucho. quieran, me encantará. Son demasiados los temas que tienes dentro de tu área y yo creo que va a ser necesario. Bueno, te abrimos las puertas de la mesa para Muchas que vengas gracias. cuando tengas que decirnos algo, sobre todo a nuestro auditorio. Le calculamos nosotros que hay 1.800.000 habitantes, como 2 millones, ¿no? El padrón electoral es de 800 o de 1 millón. Hay 3 No. millones de habitantes en el Estado de Hidalgo y Y de, dos- de esos 3 1.800.000 millones, más. alrededor del 70% Transporte público. utiliza el transporte público. Estamos hablando de alrededor de 2 millones de hidalguenses que utilizan el transporte público y para ellos estamos trabajando. Por eso el impacto primeramente de la ley que mandó el gobernador al Congreso y que afortunadamente fue aprobada sin que hubiera ningún voto en contra, es tan amplio. Es una oportunidad el transporte. El transporte debe ser un factor de éxito y de factor de competitividad para un Estado. No debe de ser algo que frene, por el contrario, debe ser algo que potencie, porque la movilidad en sí misma nos lleva, por ejemplo, a cómo la gente se mueve a sus trabajos, los estudiantes a las universidades, los niños a las escuelas, Los horarios. las propias mercancías. Entonces, la movilidad debe potenciar a un Estado. Y así es como lo estamos enfocando. Es importante que quienes nos ven sepan que estamos en un proceso de profunda transformación de la Secretaría, que la instrucción del gobernador es darle un giro a esta Secretaría para que se convierta en un ejemplo a nivel nacional de cómo se pueden hacer bien las cosas. Lo vamos a hacer siempre con profunda honestidad, con compromiso, vamos a innovar y sí quisiéramos que en esta tarea nos ayude la gente, porque nosotros no lo vamos a poder hacer solos. El transporte público es eso, público, es de todos. Necesitamos a la ciudadanía, necesitamos recibir sus opiniones, necesitamos recibir sus quejas. No tenemos la piel delgada, nos interesa que nos critiquen, pero que nos critiquen también de forma constructiva. Y también si lo quieren hacer de otra forma no pasa nada, porque cada Oye, quien José puede Luis, opinar. ahora que estamos en la época de las encuestas, ustedes seguramente hacen un ejercicio para conocer si el ciudadano, si el que se transporta en el servicio público está satisfecho. Eso es por una. Y por el otro lado, el secretario de Movilidad y Transporte utiliza el transporte, viaja en el transporte, se sube en los taxis, se sube en el Tusobús. Sí, sí me subo al Sí, transporte, pero no soy... esporádicamente. Debo de decirlo con toda claridad, no lo utilizo todos los días, sería una mentira. También mis movimientos, pues de repente estamos en la Huasteca, el otro día tenemos que estar muy temprano en la sierra y nos movemos a diferentes partes del estado. Sin embargo, sí lo hago y me gusta subirme, por ejemplo, cuando estoy en Pachuca trato de subirme a un taxi, me voy solo y voy platicando con el operador y ahí te encuentras muchas historias, muchos casos y esa sensibilidad es muy pulso real. importante. Con tantito que metas, ¿sí? La pregunta, Y esa es muy buena encuesta, también. Cuando hablabas de mediciones de opinión, sí las llevamos a cabo. Las llevamos de forma ordinaria en el caso del Tusobús. Hoy estamos implementando una estrategia para poder ya hacerlas en transporte convencional, porque no lo estábamos haciendo, ya lo vamos a hacer. Pero también una encuesta muy buena es cuando platicas con los operadores y les dices, oiga, ¿cómo van? Y te empiezan a decir, oiga, pues parece que en la Secretaría ya nos están pidiendo lana, no, pues qué bueno, ¿no? Y empiezas a platicar. Porque detrás de esto, insisto, hay muchas historias. Hay historias, por ejemplo, el operador, el taxista que durante 20 años ha estado pidiendo una concesión y nunca le ha tocado. Claro. Hombre. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es importante tener la sensibilidad. El transporte, insisto, son personas.
son seres humanos, son niños, niñas, mujeres, hombres, y ahí es donde tenemos que enfocarnos y tener un enfoque Hombre, que tienen hacia ahí ellos. 10, 12 horas en el tráfico. Sí, así es. Hay que entender a veces también. Oye, y una movilidad correcta en una entidad genera que los inversionistas volteen a verla al Estado, ¿no? Así Entonces, es. este es un factor también que trata de Los jalar inversionistas justamente. es una de las cosas primero que preguntan. ¿Cómo anda El ¿Sí? transporte. el transporte? ¿Qué tanta viabilidad hay para podernos instalar en tal lado y que llegue la gente a trabajar? Todo eso. Es un factor de competitividad, es un factor de éxito y por eso no sacarnos la rifa del tigre es una extraordinaria oportunidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas que impacten de forma directa y positiva en los hidalguenses. Eso es lo que quiere el gobernador y a nosotros lo único que nos toca es ejecutar sus instrucciones, hacerlo de forma adecuada, hacerlo de forma transparente. Oye, Las y que- empresas particulares que hay, que dan este servicio, ¿van a venir a Hidalgo o no? Uber. Mire, en la nueva ley de movilidad y transporte tenemos una innovación. Esa innovación es que nuestros concesionarios de transporte público individual, nuestros taxistas, van a poder ofrecer los servicios a través de una aplicación digital. ¿Sí? La apuesta del gobernador es con sus concesionarios. La apuesta del gobernador es con sus taxistas. Es una buena idea, ¿eh? ¿Sí? Y lo podemos hacer. Y además lo vamos a hacer mejor que Uber. Pero ¿por Y lo qué no vamos a abrir hacer a la competencia? porque necesitamos primero apostarle a los nuestros, y lo digo con toda la claridad. ¿Sí? Alguien me decía, oiga, entonces va usted a generar un monopolio. Digo, pues yo no veo cómo puede hacer un más monopolio una persona que tiene un taxi o dos taxis con una empresa como Uber que vale 80,000 millones de dólares, es lo que vale, ese es su valor de mercado. Entonces me parece que desde el punto de vista No es de competencia, el monopolio está en otro lado. Aquí más bien lo que necesitamos es darle a esa es nuestra opinión. Mejores vehículos, Efectivamente. preparados los Sí. choferes, seguridad. Pues sí, para los vehículos del transporte público. Pero perdóname, de taxi pero está esas mal. empresas de Uber y todo así, ya no son tan seguras, ¿eh? No, ya no Hay acaba de salir muchos una Se les ha taxis nota. que salido, hay- se les ha salido de la Sí, mano. sí, sí, sí. Hay muchos concesionarios que ya se han Delito, dedicado a mejorar sus unidades, ¿no? A renovarlas, a decirle a sus conductores que ya vayan limpios, vayan presentables, porque Efectivamente. eso también es un factor de rechazo en determinado momento cuando le haces la parada a un taxi y ves a la persona que viene y dices, no, pues aquí igual y no Todo voy a el llegar bien, asiento roto. ¿no? Mujeres también, Entonces- choferes, mujeres. Tenemos hay, muchas sí hay, mujeres choferes claro. y les voy a decir Ah, algo. ya, Sí, sí tenemos. hay. Sí, claro. Sí, hay muchas. Y les voy a decir algo. La apuesta del gobernador es con sus taxistas. Va a ser un proyecto exitoso. así Empoderarlos seguro. sería la palabra. Darles la oportunidad de que ellos ofrezcan ese servicio. Y nosotros no le hemos cerrado la puerta Pero a que ninguna te- empresa. pero- no le pero hemos que haya cerrado. un En el límite, caso, ¿no? yo ya platiqué con los ejecutivos de Uber, fueron a la oficina y me decían, ¿nos está cerrando la puerta? Les dije, de ninguna manera, pero concesiónense. Porque los demás pagan una concesión, Claro. tienen que pagar un emplacamiento, pagan diferentes cuestiones, están regulados con diferentes, también deben de tener un tarjetón, contar Medir un con la seguro. misma vara. Entonces, Esa pregunta llevaba a eso, jiribilla, ¿eh? Vamos, A que dijeras que no, se amparan. efectivamente. No, claro, aquí estamos siendo, en ese sentido, creo yo, innovadores. ¿Y por qué no confiar en los nuestros? Claro que pueden. Y ojalá estén a la altura los nuestros para dar el servicio. Van a estar, estamos confiados de que así va a ser. ¿Ustedes llevan a cabo cursos, alguna capacitación para los Sí. conductores y todo esto? Para poder obtener o renovar el tarjetón se requiere un curso que se da en el ICATI. Eso es parte de las innovaciones en la ley, lo vamos a cambiar. Ustedes saben que a mí, en la anterior responsabilidad que fue en el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, le apostamos mucho a la certificación en competencias y logramos que hoy Hidalgo sea punta de lanza de el primer estado del país en el que se certifican los funcionarios municipales, deben estar certificados en un estándar nacional de competencia. Hacia allá vamos. Gradualmente vamos a buscar ir hacia la profesionalización del operador, del taxista. Nos interesa tener la seguridad de que cuentan con las aptitudes y también nos interesa algo que es muy importante, que tengan una vocación de atención al público. Eso para nosotros es fundamental. Eso es capacitación, ¿eh? Es capacitación, pero también tiene que ver con un cambio incluso De mentalidad de quien de conduce. mentalidad. Oye, ¿se les pide cartas de no penales a Sí, los? es uno de los requisitos para obtener el tarjetón, es la carta de antecedentes no penales. Ahorita estamos trabajando muy fuerte con la Procuraduría y con la Unidad de Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado porque
queremos poder expedir el tarjetón en las coordinaciones regionales y que no tengan que venir hasta Pachuca a hacer el trámite. Ya estamos muy cerquita, esperamos que en algunas semanas ya podamos expedir tanto el tarjetón como la carta, que es requisito para el tarjetón, pero por ejemplo en Huejutla, para que no tengan que venir a Pachuca. Te voy a pasar Estamos un tema que no es de tu secretaría, pero que está ahí latente, es de la Secretaría de Finanzas. Alguien en Tulancingo tuvo que hacer uso del seguro de SURE, ¿se llama? O SARE, el que se dio con las placas. Y resulta que el trámite tiene que hacerse en la Loma de Chapultepec. O sea, viene un gestor, pero hay que acreditar la propiedad y todo en la Loma de Chapultepec. No tienen posibilidades de que en Hidalgo se pueda aplicar. Yo creo que perdieron de vista eso la Secretaría de Finanzas, ojalá lo regulen, porque cualquier hidalguense, el beneficio que tuvieran con ese seguro, tienen que ir a México a hacer todo el papeleo, el trámite y todo lo necesario para el reembolso. Entonces, imagínate una gente de Oaxaca que te quiere ir a Ciudad de México 3 veces a eso. En cuestión del TUSOBUS, antes de que se nos termine el tiempo, Sí. en un principio se hablaba de varias troncales, nos quedamos con una. ¿Se le va a dar seguimiento o ya nada más se queda con la única troncal que tenemos hasta el momento? Nos estamos enfocando en arreglar lo que tenemos, que funcione bien, pero también que funcione bien desde el punto de vista operativo, pero también desde el punto de vista financiero. Okay. Y en ese sentido no tenemos todavía el TUSOBUS que queremos, lo hemos ido mejorando. El gobernador ¿Ya del es estado, redituable? el gobernador del estado desde el principio de su gobierno hizo muchas modificaciones que ha permitido en estas encuestas ir claramente subiendo en la aceptación de la ciudadanía. Hoy tenemos un mejor servicio, pero todavía nos falta mucho. Nos falta mucho porque, por ejemplo, en el tema financiero tenemos muchos retos. Estamos trabajando de fondo con el concesionario, que es el Corredor Felipe Ángeles, es un grupo de accionistas, para que podamos llevar al TUSOBUS a números ya no rojos, que es donde estamos, y hay mucho todavía por hacer. Cuando terminemos de hacer eso, Ya se pensaremos podrá hablar en de otras otro. opciones, pero por el momento tenemos que resolver lo que tenemos. Pues el tiempo se nos ha terminado. La verdad es que ha sido una plática muy interesante y quedan muchos temas todavía sobre el escritorio. José Luis Guevara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, qué gusto estar aquí. Licenciado Juan Muchas Carlos gracias. Ortiz, Buenas muchas noches. gracias. Ingeniero Luis Caim, licenciado Gerardo Rodríguez, Salud, equipo de felicidades. producción, muchísimas gracias, pero principalmente a usted que nos hizo favor de vernos un sábado más. Le agradecemos, lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10:30 de la noche y en otra mesa más de diálogo y análisis visto bueno el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.